Hoy quiero hablar de un tema de cosmovisión cristiana. Tener una visión del mundo teocéntrica. Como la Biblia nos enseña que nuestra perspectiva de la vida debe ser centrada en Dios. Y esta necesidad de compartir este tema viene a mí primero porque estudiamos el libro de Eclesiastés y está hablando de la vida, de la profesión, de los proyectos de vida, vanidad de vanidades. Estaba viendo de cómo el hombre de Dios, es el hombre de Dios porque él es Salomón, que está en una crisis de fe, pero está viendo su perspectiva del mundo, que no encuentra propósito en muchas cosas de las que hace. Hasta que llega al final del capítulo, como bien enseñaba Joel, y decía, este es el centro de la vida. Y todo cae en su lugar cuando temes a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del ser humano. Entonces después estudiamos también el Cantar de los Cantares, y es el tema principalmente, fue el domingo pasado, de la relación en pareja, un tema en familiar. Y esto me lleva a mí a dirigirme en esta dirección hoy, de presentar este tema de una perspectiva teocéntrica, como una cosmovisión cristiana de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una influencia greco-romana muy fuerte, donde se ha dividido el mundo de una manera dual: lo espiritual sagrado, lo material y físico malo, mundano, pecaminoso, donde el cuerpo es pecaminoso y el espíritu es santo, donde lo que hacemos en la iglesia es santo, pero lo que hacemos fuera de esta iglesia lo llamamos secular. Y esto está muy lejos de la verdad de la Biblia. Cuando nosotros vivimos partidos así, nosotros a veces pensamos que fuera de las paredes de la iglesia nosotros dirigimos nuestra vida y tenemos un proyecto de vida. Pero cuando entramos a la iglesia es como otros valores, otras éticas, otras formas de relacionarnos. Y el Evangelio ha llegado a nuestra vida para reformarlo todo. Y el fin del Evangelio, el propósito principal de la redención, es que Cristo llega a ser todo en todos. Entonces, vamos a ver un panorama bien sencillito desde Génesis en adelante, cómo Dios debe ser el centro de toda nuestra proyección de vida. Empezando en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, lo podemos recitar casi de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue el primer día. Entonces, antes que hubiera cielo y antes que hubiese tierra, ¿qué había? Antes que hubiese tierra y hubiese cielo, desorden, vacío. No, el Dios. Bueno, sí. Porque ¿qué va a estar desordenado y vacío si no hay cielo ni tierra? Entonces, antes de cielo y tierra, Dios. Entonces, nosotros encontramos que la Biblia nos presenta a un Dios eterno. Como nos dice Éxodo, el gran yo soy, el eterno presente. Yo soy el que soy. No tengo comparación, no dependo de otro. Mi existencia no está en relación o en dependencia con otra cosa. Yo siempre he sido. En este sentido, Dios siempre ha sido eterno, siempre ha existido y es autosuficiente. No depende de otra cosa para su existencia. Entonces, todo lo que vemos, todo lo creado, vino de Dios, de su palabra. Dijo Dios y fue hecho. Entonces, cuando Dios termina la creación en el capítulo 1, versículo 31, como dice Moisés, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Bueno en gran manera. Entonces, la creación hasta ese punto, toda la materia, todo lo físico, el ser humano, su relación con el hombre y la mujer, todo lo que estaba ante la vista de Dios, todo lo que salió de la voz de Dios, de la palabra de Dios, era bueno. Entonces, aquí mismo en el capítulo 1 vemos ya un hermanamiento, una armonía perfecta entre lo espiritual y lo físico y material, ¿no?
Porque todo lo físico y material de la creación vino del mundo espiritual de Dios. Esa armonía entre lo espiritual y lo físico y material se ve perfectamente en la creación del hombre. Creo que en el capítulo 2, versículo 13 o el 17, cuando Dios crea al ser humano, dice que cogió al hombre, tomó polvo de la tierra y después sopló en él aliento de vida. Y entonces fue el ser humano un ser viviente. Entonces, la personalidad de la humanidad no viene de su construcción física, de su parte biológica, química, sino que la personalidad viene ¿de qué? ¿De quién? De Dios. De Dios. Fue el aliento de Dios, fue el alma, fue el espíritu, es decir, esa parte espiritual que vino a habitar en ese cuerpo de barro, lo que hizo de ese barro un ser humano. Entonces, la humanidad misma, la personalidad de cada uno de nosotros es otro testimonio de cómo el diseño de Dios es que lo físico, material y lo espiritual y sagrado esté hermanado en una armonía indivisible. Por eso, cuando nosotros morimos, ¿qué es la muerte? El concepto de muerte bíblico, ¿cuál es? Separación. Muerte, en el término bíblico, es separación. Porque como dice Salomón, que el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Entonces, muerte es separación. Pero vida, el concepto de vida, ¿qué cosa es? La armonía perfecta de lo espiritual del ser humano con lo material y lo físico del cuerpo. De manera que desde el origen mismo de la vida, desde el diseño de la creación, vemos esa armonía perfecta que hace santo todas las cosas. Si esto todavía no nos basta, podemos leer en el capítulo 3, cuando Adán y Eva se paseaban desnudos por el huerto y Dios venía a su encuentro para tener comunión con ellos. Entonces, el Dios santo, el Dios trascendental, no sé cómo, pero la Biblia dice que venía a tener comunión con ellos en esta creación. Era tan íntima, tan pura, la relación que tenía Adán y Eva con Dios, como la relación que tenía Adán con Eva y Eva con Adán. Así de personal, así de tangible, así de cercana, de personal e íntima. El Dios santo habitaba con ellos en el huerto. Una vez más, ¿por qué? Porque él no veía nada pecaminoso, nada malo en su creación. Ahora, cuando se introduce el pecado en el mismo capítulo 3, el ser humano queda excluido del huerto de Dios para una vez más decir que el pecado, lo que nos trae de Dios y de su bendición y del orden perfecto, ¿qué cosa es? Separación. Y enemistad en las relaciones perfectas que antes habían bajo su gobierno. Voy a repetir eso. El pecado trae separación y ruptura de las relaciones perfectas que antes había bajo su orden. ¿Cuáles eran esas relaciones? Primero, relación del hombre con Dios. Relación del hombre con su semejante. Entonces nosotros podemos ver, dice, la mujer que tú me diste. Entonces ahí mismo ya está remitiendo la responsabilidad, está dando culpa hacia la otra persona. La relación del hombre consigo mismo. ¿Por qué? Porque fue afectada su alma con vergüenza, culpa, distanciamiento de Dios, quererse esconder, el quererse cubrir, la falta de sinceridad, porque ellos se esconden, después se visten con ramas para cubrir el esconderse de Dios, la falta esa de sinceridad, de transparencia. Es decir, que el ser humano se rompe en su relación consigo mismo. Y también se rompe la relación del hombre con la creación. Por eso, la mujer en su diseño materno como madre, dice que con dolor dará a luz sus hijos. Y el hombre en su relación con el trabajo, dice con sudor, aunque tenga aire acondicionado, con sudor,
ganarás tú el pan de cada día. Con sudor. ¿Por qué? Porque hay una ruptura del hombre con la creación y con el proceso mismo de la vida. ¿Me siguen? Entonces, esa ruptura es la que tiene como base a veces para nosotros para decir, empezar a separar también el mundo, la creación, nuestra vida social, nuestras profesiones de lo sagrado, eclesiástico y la relación con la iglesia, que debemos nosotros reconciliar una vez más. Y allí vamos. Por ejemplo, hablemos de dos temas principales. Hablemos del cuerpo y la creación. Cuando nosotros hablamos del cuerpo, debemos decir que nuestro cuerpo es santo. No solo nuestra alma, sino que nuestro cuerpo es santo. Vamos a leer algunos versículos para ver eso. El primero es Filipenses capítulo 3, versículo 21. Pablo dice, Filipenses 3, 21, que Jesús transformará nuestro cuerpo miserable para que sea semejante al cuerpo glorioso suyo, como el de él, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces, nos está hablando que la esperanza de todos los creyentes es que este cuerpo sea transformado a la imagen misma del cuerpo de Cristo, en un cuerpo glorificado. Esto nos lleva al día de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, ¿qué resucitó? ¿Su alma? Resucitó su cuerpo. Y cuando Cristo se presentó a los apóstoles, se presentó un espíritu. Pero si era un cuerpo, ¿cómo pudo entrar en la habitación con los apóstoles mientras las puertas estaban cerradas? Era un cuerpo glorificado. Porque era un cuerpo glorificado. Era el cuerpo con otras características. Llevado a otro nivel de vida, de calidad de vida y de existencia diferente por completo. Pero fue un cuerpo, su cuerpo. La tumba estaba vacía. Entonces, la resurrección de Cristo es el modelo, el prototipo de nuestra resurrección. Como Cristo resucitó su cuerpo y como el cuerpo de Cristo fue glorificado, pero fue su mismo cuerpo de tal manera que él pudo decir, mira, toca aquí, mete la mano aquí. Fue el mismo cuerpo que fue glorificado, que fue crucificado, no fue otro cuerpo. Era él mismo, su mismo cuerpo, pero glorificado. Así mismo dice Filipenses que por el poder que tiene Cristo de sujetar a él todas las cosas, él va a hacer lo mismo con nuestro cuerpo. Es decir, que Dios tiene interés por nosotros en la totalidad de la persona. Él nos salva, la sangre de Cristo no solo salva nuestras almas, sino que nos salva por completo, incluyendo también nuestro cuerpo. ¿Había pensado en esto antes? Es una doctrina principal de la Biblia, la resurrección del cuerpo. ¿No es verdad, Yote? Te veo diciendo que sí. Hay algunos que quieren que estos son buenas noticias porque quieren arreglos de su cuerpo en la eternidad. Y están haciendo ya su inventario. Por favor, cámbiame los ojos, el pelo, unas cuantas libras menos. Vamos a seguir leyendo algunos versículos. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Y yo que se me está cayendo el pelo, lo siento más directo ahí. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios no son sus propios dueños? Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, nuestro cuerpo es habitación del Espíritu Santo. Y el mismo Pablo en Corintios está diciendo, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, vas a entrar en una relación con alguien que no es creyente, te vas a unir en un yugo desigual. Cuando en esa relación tú vas a llegar a ser uno con esa persona,
como mismo no hay relación entre Cristo y Belial, la luz y las tinieblas, nosotros no podemos entrar en una relación con un no creyente porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo fue comprado con precio. Quiero subrayar esto hasta el cansancio. No es nuestra alma la que fue comprada, también fue nuestro cuerpo. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 13, dice: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia, de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Y como dice Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a la carne y lo que agradaba a las personas que no conocían a Dios. Ya nuestra mentalidad debe cambiar. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si tú has creído en Cristo y has reconocido que Cristo es el Señor, Cristo es el Señor de tu cuerpo. Por tanto, los miembros de tu cuerpo deben ahora ser instrumento para la justicia. Que tu boca hable la palabra de Dios. Que tu mano se extienda para dar con gracia lo que con gracia has recibido. Que tus pies estén diligentes para llevar el evangelio a todas las naciones. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo esté centrado en el evangelio, esté centrado en Dios para servirle para su gloria. Es de esos signos que da dinero viejo, pero hablando de esto, y por supuesto no vamos a ver en el tema que si 2 partes, 3 partes, pero bueno, el himno, eso es otra historia, eso es otra cosa. El himno dice: mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. No es una parte y otra no. Cual viva, santa ofrenda, te la entrego a ti, mi Dios. Nosotros entregamos todo. Todo. No alma y cuerpo no, o cuerpo y alma sí. Y el coro: mi todo Dios consagro. En Cristo, el vivo altar, desciende el fuego santo, su sello celestial. Gloria a Dios. Y Precioso. ese himno se perdió en el Bautista. Entre nosotros, pero era una de las joyitas antiguas esas. Gracias, Dios. Un himno precioso, precioso, precioso. Porque en eso consiste la verdadera adoración. Por eso en Romanos capítulo 12, ese versículo que tanto conocemos, dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1, Pablo está diciendo: si usted tiene en cuenta las misericordias que Dios ha tenido contigo, esa misericordia de Dios va a ser motivación suficiente para que tú adores de una manera espiritual. ¿Y en qué consiste la adoración espiritual? En que tú ofrezcas tu cuerpo como ofrenda a Dios. Tu vida, dice, tu sacrificio vivo. ¿Por qué está diciendo sacrificio vivo? Pues está diciendo que tu vida, es decir, mientras viva, tu vida debe ser adoración. Tu vida debe ser adoración. Si tú vives de una manera santa y agradable a Dios. Entonces, vemos, hablando del cuerpo, que nuestro cuerpo va a ser transformado, resucitado y transformado a la imagen misma del cuerpo de Cristo. Primero, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tercero, que entonces los miembros de nuestro cuerpo deben servir a la justicia, a los propósitos de Dios. Y cuarto, que la ofrenda de nuestro cuerpo es la verdadera adoración. Ahora, vamos a hablar de la creación como tal. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, nos dice, 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como en un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ahora, ¿qué nos está presentando allí en Pedro, según tu opinión? ¿Cuál es el destino final de la tierra, según estas palabras de Pedro? Quemado. Ese quemado y esa consumida por el fuego, y lo que describe allí Pedro,
es extinción, según tu opinión, es decir, dejará de existir. Se ha consumido hasta todo, todo. O renovación. O renovación. Entonces tenemos aquí dos conceptos. O es extinción, es decir, dejar de existir, o es renovación o transformación. Vamos a ver otro pasaje, a ver si tenemos más luz al respecto. Romanos 8, del 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. A ver que, si tenemos más luz al respecto en este pasaje de Pablo, que es más extenso. Quisiera que alguno de ustedes lo leyera ahí despacito. Romanos 8, 19, 23. Adelante. Giovanni, ¿lo tienes? Por favor. Romanos 8, 19, ¿verdad? Sí, 19, 23. Gracias, Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Muy bien, sí, hasta el 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Ok, entonces, ¿qué nos está diciendo allí Pablo acerca del destino final de la creación? ¿Cuál va a ser? ¿Extinción, eliminación o renovación? Renovación. ¿En qué palabra en qué versículo tú ves allí que habla de renovación? En el 22, como dice que como nosotros estamos en... Dilo en inglés si quieres, si lo tienes en inglés. Yo diría que Del 20 al 21 dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser librada o liberada de la corrupción. ¿Y qué decía? Yo, en tus palabras. Igual que como nosotros estamos en un estado de pecado, Ajá. o como de corrupción. corrupción, sí, que Dios va a hacer lo nuevo, como a glorificarlo, vamos a decir. Ajá. Como Dios va a glorificar nuestro cuerpo, así va a ser con la tierra. Sí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahí mismo, Ok. como decía él, lo aclara cuando dice, y la libertad gloriosa, dice, porque también, ya está incluyendo, Sí, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿De qué fuimos, de qué fuimos liberados nosotros? De la corrupción. Al recibir a Cristo, del viejo hombre. Ajá. O sea, hay una renovación de un hombre nuevo. Ok. Y una esperanza de gloria en el día postrero. Ok. Y entonces le está dando esa posibilidad a la misma naturaleza cuando dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muy bien. Entonces, ¿otra opinión? De hecho, dos versiones, Sí. excepto, sí, por ejemplo, Dios habla hoy y traducción literal nunca habla de destrucción y de quemar. Dios habla hoy, dice, ¿Está hablando de Pedro? sí, la de Pedro, quedará sometida al juicio de Dios, no quemada. Y literalmente dice, será puesto en descubierto. Como algo de revelación. Es decir, que al Internacional y de la Valera dicen, hablan de fuego, pero las otras Tiene otra traducción. no hablan de fuego. No hablan de fuego. Muy bien. Estos versículos, en primer lugar, el de Pedro nos está hablando de esta creación, en su modo de vida, cambiará. Hay un cambio. Ahí sí hay algo de destrucción, algo de eliminar este orden de vida, esta calidad de vida. Por eso, cuando nosotros leemos en Apocalipsis, dice cielo nuevo y tierra nueva donde mora
la justicia. Es decir, si hay cielos y si hay tierra, es decir, si hay una creación, pero es diferente, donde mora la justicia. Y entonces de eso está hablando Pablo cuando dice que la creación, de manera metafórica, está gimiendo con dolores de parto. ¿Por qué? Está hablando de la crisis ecológica que hay, todo el desorden que hay en la creación. De la creación. Entonces él personifica la creación diciendo la creación está en dolores de parto, está sufriendo, porque el pecado no solamente afecta el alma, sino que afecta la relación del hombre con toda la vida. Como ya les dije, la relación consigo mismo, la relación con su semejante, la relación con Dios, la relación con su proyecto de vida, con el trabajo, la relación con la creación. Entonces el pecado ha afectado la creación. Todo el abuso que hay de los recursos naturales es producto del pecado. Entonces este desorden que hay ecológico en la creación, Pablo está diciendo, está sufriendo con dolores de parto porque ella quiere ya una renovación. Y ahora veamos una vez más el cuadro completo. Cristo murió, pero al resucitar, no solamente resucitó su cuerpo, sino también no solamente su alma, su espíritu, sino también su cuerpo. Nosotros que creemos en Cristo, no solamente somos salvados nuestra alma, sino que Dios va a resucitar nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de Cristo, que es el modelo en todas las cosas. Pero ahora, ¿dónde van a vivir los hijos de Dios con un cuerpo glorificado? ¿En una tierra corrompida? No. Entonces, para recibir en su seno el cielo y la tierra, para unir todas las cosas, que es lo que refiere la Biblia. ¿Usted ha escuchado esa frase en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo? Para unir todas las cosas, es decir, para que el cielo y la tierra sean uno, para que venga Dios, y en sentido figurado, y more con los hijos de Dios, va a ser el cielo y la tierra uno, pero esa tierra tiene que ser una tierra glorificada. Una tierra renovada, una tierra que reciba en su seno al Dios eterno y a Cristo eterno, santo, y a los hijos de Dios redimidos y santos, para vivir eternamente bajo el orden de Dios. Mano, piensa en esto, en el alcance cósmico de la redención de Cristo. Cristo viene a traer orden no solamente al individuo en su alma, en relación con Dios, sino que la redención viene a traer la reconciliación de todas las relaciones que fueron quebradas por el pecado, incluyendo el orden cósmico, incluyendo la creación misma. Sorprendente. Entonces Cristo llega a ser el Señor en todos y sobre todo, incluyendo la creación. ¿Dan gloria a Dios por eso? Amén. Sí, adelante, Giovanni. Hay un versículo aquí también en Isaías 11:6. Sí. O sea, que no escapa ni el más pequeño de los animalitos. Sí. Y el más fiero tampoco. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pig, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre. Toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Gracias por mencionarlo, hermano mío. Entonces, aquí tenemos la base bíblica. Para resumir, desde la creación, Dios ha querido tener una armonía perfecta entre el mundo espiritual y el mundo físico, porque el mundo físico se deriva de lo espiritual. Y aun cuando el pecado rompió la relación entre el orden físico material con el mundo espiritual, Dios no se desatendió, Dios no lo abandonó, sino que Él proveyó redención a través de Jesucristo. Y cuando Cristo vino ¿en qué?
en cuerpo, en carne. Y era Dios, la plenitud de Dios, habitando en paredes humanas, de carne. Entonces, Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y al resucitar, no solamente resucitó su alma, sino que también todos aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo, somos reconciliados con Dios. Y la esperanza que tenemos es que no solamente nuestra alma va a Dios, sino que un día Dios va a levantar nuestro cuerpo de la muerte. Esa es la promesa de Corintios 15, por decir uno de los versículos. Entonces, para recibir a los hijos en ese estado de glorificación, ya de renovación, Dios renueva también la tierra. Este es el proyecto de Dios en la Biblia. Ahora, ¿qué implicaciones tiene estas grandes verdades para nosotros ahora? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros en nuestra vida social? En nuestra vida, en nuestra proyección de carrera, de profesión, en nuestra vida más allá de estas paredes. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, en 5 minutos voy a tratar de mencionar algunos. Primero, algo sencillo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. Eso es algo que me estaba a mí preocupando mucho, sobre todo con mis muchachos, los jóvenes. Yo los veo que están llenos de trabajos, de exámenes, de responsabilidades mismo en la iglesia, sirviendo al Señor, gloria a Dios por eso, de responsabilidades en la casa, algunos están trabajando. Y yo quiero decirles, a quien no me lo han escuchado decir todavía, que ustedes, y el resto de los otros también, deben cuidarse. Que el ser espiritual implica que cuidemos de nuestro cuerpo. ¿No creen? No es espiritual intencionalmente ser descuidado de nuestro cuerpo, aun cuando pensemos que estamos haciendo grandes sacrificios en el servicio. Hay veces que tú estás involucrado por el llamado de Dios a hacer sacrificio en el servicio que tu cuerpo llega a afectarse, pero es cuando está fuera de tu control. Pero ser espiritual implica que tú cuides de tu cuerpo y que sepas tus limitaciones. Yo tengo limitaciones que el resto de ustedes no tienen. Por ejemplo, yo sé que si yo entro en un régimen de exigencia de trabajo o de ministerio, mi espalda sufre. Es por donde mi espalda es el detector de mi cuerpo, o la presión. Gracias a Dios, desde que estoy en este país no creo que haya tenido un problema así de presión, pero estando en Cuba sí. Y el cuerpo mismo te está diciendo, ¿sabes qué? Está fuera del orden de Dios. Porque Dios no quiere que tú te enfermes por irresponsabilidad. ¿Me siguen? Entonces debemos cuidar de nuestro cuerpo, porque Dios se preocupa no solamente de nuestra alma y de nuestro servicio, Él se preocupa también de nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo no está en condiciones saludables, nosotros no vamos a poder servir al Señor y cumplir el llamado de Dios. Entonces, para cuidar de nuestro cuerpo, les voy a decir algunas cosas. No voy a hablar de la comida, porque eso lo habla mucho. Voy a hablarles del descanso. El descanso. Nosotros necesitamos descansar. Necesitamos tener un orden de descanso diario y también planificar nuestro descanso semanal y también nuestro descanso mensual y nuestro descanso semestral y nuestro descanso anual. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos saber qué es lo mínimo, al menos, que necesitamos para descansar diariamente. ¿Qué tú necesitas para descansar? 6 horas, 8 horas. Bueno, si está en tus manos, no te quedes tarde viendo la televisión. No te llenes tu agenda de más actividades secundarias de tal manera que tú no puedes llegar a la cama a ese horario. Estoy hablando de lo que nosotros podemos manejar. Hay cosas, condiciones y etapas en la vida que nosotros no podemos manejar. ¿No es verdad? Pero estoy hablando dentro de ese espacio que sí podemos administrar. Necesitamos descansar. Parte del descanso para nosotros, que yo he visto tanto en jóvenes como adultos, una vez más, por mucho decir, no está de más. Es el manejo que hacemos y cómo administramos nuestra conectividad con el mundo. Es decir, cuán conectados estamos. Estamos realmente hiperconectados. Hiperconectados. Estoy hablando de todas las conexiones que tenemos sociales. Las notificaciones de noticias, redes sociales, amigos,
chat, group chat, la cantidad de información que llega a nosotros está fuera de dimensión saludable. Entonces nosotros tenemos que parte de nuestro descanso es desconectarnos. Tenemos que tener una medida. Yo les recomiendo que su teléfono duerma fuera del cuarto. Esa es una recomendación. Estoy diciendo ya personal, esto no está escrito en la Biblia. Esto no es la ley de Medio y de Persa. Estoy diciendo mi recomendación, que el teléfono duerma fuera de la habitación. Que haya momentos en el día en que tú apagas el teléfono si estás cerca de las personas que son más cercanas tuyas. Dices, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es con mamá y papá que están aquí. Bueno, apago el teléfono. Es con mi esposa, mi esposo, y estamos aquí, apago el teléfono. Y apagar el teléfono, aunque sea 15 minutos, media hora. Usa un reloj como alarma. Porque durante la noche, aunque no escuche las notificaciones, se enciende la pantalla. Y eso interrumpe tu descanso. Una de las cosas que recomiendo también para el descanso es tener una declaración de tus valores. En oración, algún día, siéntate cuáles son tus prioridades y tus valores. ¿Qué es lo que es importante para ti? ¿Qué es lo no negociable para ti? Y trata de simplificar tu vida, filtrando tu vida a través de esos valores. Porque también nosotros tenemos a veces muchas responsabilidades, muchos hobbies. No estoy hablando de todo, pero muchos sí lo tenemos. De cosas que son secundarias y terciarias, que nos llenan nuestra agenda, que son opcionales, que las tenemos porque queremos. Pero entonces si nuestra agenda está tan llena, de tal manera que no podemos desconectarnos, de tal manera que no podemos respirar, de tal manera que no podemos descansar, reposar y estar tranquilos, tenemos que filtrar, simplificar nuestra vida. Recuerden esto, la multitarea no es eficiente. Eso es cuento. Eso está demostrado científicamente. Lo que estamos haciendo es muchas cosas a media, a nivel superficial y no dando lo mejor de nosotros. Tú deberías poder enfocarte en una sola cosa a la vez y dar tu corazón a lo que estás haciendo y estar presente, espíritu, alma y cuerpo, conciencia, pensamiento, estado de ánimo, estar presente en un solo lugar al mismo tiempo. Si tú estás dividido, de que ahora estás en clase, pero tu pensamiento está en el examen y tu estómago está en el almuerzo, tú no estás presente en el lugar. Tú no puedes experimentar a Dios si tú no estás presente en un lugar. Porque tú no vas a poderte conectar con tu semejante, con tu familia, y no vas a poderte conectar con Dios como a la profundidad que tú lo necesitas si tú no tomas un descanso. Por eso Dios dice en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, para conocer a Dios como Dios, nosotros necesitamos entrar en un estado de quietud y de reposo. Y se encuentra Dios en el reposo. Porque si no, entramos a la adoración súper activado. Entramos a la oración súper conectado. Y no podemos estar allí presentes, dando lo mejor de nosotros. Entonces se nos acabó el tiempo. Pero una de las implicaciones es esta, de la cosmovisión cristiana. Dios quiere que tú cuides no solamente de tu estado espiritual, sino que tu estado espiritual afecte cómo tú cuidas tu cuerpo, tu salud integral. Entonces, en algún momento podremos hablar de otras implicaciones. ¿Les motiva? Sí, doctor. Esa parte de enfocarse y multitasking, eso es muy difícil para mí. Sí. Estar constantemente. Sabe que la atención es como un músculo. Es un músculo que hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo. Uno no llega a ese esparcimiento del pensamiento naturalmente. No es el estado natural y saludable del hombre. Uno llega allí en un proceso de aprendizaje. Erróneo, pero aprendizaje al fin. Entonces uno necesita hacer ejercicio de atención. ¿Qué es lo que sucede? Que tú puedes al principio como método de entrar en un estado de conciencia de tus limitaciones, tomar un reloj
y dedicarte a una tarea. Y decir, voy a orar, voy a ver y voy a empezar a orar a las 12. Y cuando, porque todo nos pasa, en algún momento tú vas a salir de la oración. En algún momento tú vas a estar pensando en el almuerzo. Entonces, cuando tú caes en conciencia de que te fuiste de la oración, tú miras el reloj y tú dices, me fui a los 10 minutos, me fui a los 5 minutos. Y ese ejercicio te va a ayudar a entrar en conciencia de que tú estás yéndote por ese tiempo. Entonces, tú puedes regresar a la oración. Porque ¿qué nos pasa a nosotros? Cuando nos vamos, nos desenfocamos, nos desanimamos. O sentimos culpa. Y abandonamos la tarea que produce esos sentimientos en nosotros. No. Tú tienes que ejercitar ese músculo y volver a la oración. Y volver a la oración. Y volver a la oración. Una de las formas que nos ayuda, uno de los ejercicios, ya esto ya en el estado en el área de la salud, que ayuda al enfoque, es concentrarte, estar presente en un lugar y ser consciente de los sentidos, orientarte hacia los sentidos. ¿Qué estás escuchando? Estás escuchando el aire acondicionado, estás escuchando una voz por allá, estás escuchando unos pasos en la escalera, entrar, escuchar. Entonces, ¿qué estás oliendo? Entonces, siente la brisa, hay frío, hay calor. Entonces, cuando tú entras en ser consciente a través de los sentidos, te ayuda a estar presente en un lugar y es un ejercicio para desarrollar el enfoque. Eso es una tareita ahí que pueden hacer. Ya le dije lo de la oración, de volver y volver, o de la Biblia, volver y volver, o también de... Que me puede decir lo que haga, porque eso es para las mujeres, digo para las mujeres. Entonces, muchachos, vamos a construir nuestra vida desde la perspectiva de Dios, teniendo a Dios como centro en todas las cosas de nuestra vida, más allá de estas 4 paredes como iglesia. Yo voy a pedir a mi esposa, Yanni, que nos guíe una oración para terminar. Vamos pasado. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar en tu casa, y porque aquí podemos aprender de tu palabra y aprender de cada una de las aplicaciones que ella tiene en nuestras vidas. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu sacrificio y porque su resurrección compró no solo una redención para nuestra alma, sino para nuestro pueblo. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a vivir conscientes de esto, sabiendo que todo lo que somos debe honrarte y alabarte a ti, Señor. Que no solo en la iglesia, sino en nuestro centro de trabajo, en nuestras escuelas, en todo lo que hagamos, aún en el tiempo que dedicamos, invertimos en cada tarea cotidiana, debes estar tú presente. Ayúdanos a enfocarnos en ti y darte siempre a ti el lugar y las primicias. Te suplicamos que seas con el resto de este culto que va a comenzar ahora, que sea para tu honra y para tu gloria, que muchas personas, Dios mío, vengan al conocimiento de tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, familia.